¿Qué tal? Muy buenas tardes. Resulta que acaban de darle un golpe durísimo, un golpe multimillonario al régimen cubano y bueno, no sabíamos nada. Hoy es que nos estamos enterando a través de un reportaje del diario The New York Times, aquí de los Estados Unidos, de que el petrolero que le incautaron a Venezuela en realidad era dinero del régimen cubano. Era el negocio gigantesco que tiene el régimen cubano con el petróleo de Maduro, con el petróleo de Venezuela. Bueno, les cuento un poco esta información, este reportaje que ha salido publicado el día de hoy, repito, en el diario The New York Times, y que es sumamente interesante. Bueno, resulta que el régimen cubano tiene un salvavidas económico, que es la dictadura de Nicolás Maduro. Ustedes saben perfectamente que el régimen cubano ha saqueado Venezuela, ¿no? Bueno, esta semana Estados Unidos incautó este petrolero que ven en pantalla, el Skipper, cargado con casi 2 millones de barriles de crudo venezolano. El buque, según los documentos internos de PDVSA, de la empresa de petróleos de Venezuela, documentos a los que tuvo acceso, por supuesto, el diario The New York Times. Bueno, resulta que los documentos estos internos muestran de que en realidad el barco tenía como destino oficial el puerto cubano de Matanzas, pero lo que pasó con este barco revela muchísimo más, y es que una parte del petróleo fue enviado a Cuba. El resto del cargamento tenía como rumbo China, donde sería revendido para obtener divisas. Este esquema opaco durante años ha funcionado como el salvavidas financiero del régimen cubano. Es decir, fíjense ustedes el nivel de inteligencia macabra que hay detrás de todo esto. Cuba le compra el petróleo a Venezuela y lo revende. Una pequeña parte de ese petróleo lo envía, lo llevan a Cuba. El resto lo vende y con ese dinero, por supuesto, financian la represión, financian los militares, financian todo lo que ustedes conocen, los 25 viajes del Cangrejo a Panamá, la beca del hijastro de Díaz-Canel en Madrid. Es decir, bueno, les sigo contando, les sigo contando. Aquí, es decir, ¿qué pasa con este barco? La figura clave aquí es Rubio. El tema es que Rubio tiene clarísimo de que si termina el régimen de Nicolás Maduro, el régimen cubano se queda sin oxígeno. Y clarísimo de que el régimen cubano es el sostén de Nicolás Maduro. Por eso es que Nicolás Maduro está haciendo este tipo de negocios con el régimen cubano. Es la manera que tiene Maduro de pagarle por los militares que Cuba tiene en Venezuela, por los agentes de inteligencia y de contrainteligencia que operan dentro del país y con los que hoy tienen este anillo alrededor de Maduro. Maduro tiene ahora mismo un anillo de seguridad que es completamente cubano y eh, la, quien sostuvo a Maduro la vez anterior también fue el régimen cubano. Entonces, ¿qué está haciendo la Casa Blanca? Disparando a la vez contra sus dos enemigos principales en la región, tanto contra Maduro como contra el régimen cubano. La incautación de este petrolero, el Skipper, no es un hecho aislado y forma parte de una ofensiva que es mucho más amplia y que busca cortar el flujo de dinero, de petróleo y el oxígeno, por supuesto, que va del régimen de La Habana al régimen de Caracas. Fíjense ustedes, entre otras muchas cosas, lo que plantea este reportaje del New York Times es que el buque había zarpado el 4 de diciembre desde Venezuela con estos 2 millones de petróleo. Descargó 50.000 barriles que fueron transferidos a otro buque, el Neptuno, que sí puso rumbo a Cuba. Y el resto iba para China, como les decía. Desde los tiempos de Hugo Chávez, el régimen cubano ha recibido millones de dólares de subsidio de Venezuela a cambio de seguridad y de inteligencia. Cuba Metales es la empresa del régimen cubano que está detrás de todo esto. Cuba Metales es como se llama. Entonces, la empresa Cuba Metales, que ya ha sido sancionada ya por Estados Unidos desde el 2019,
ha incrementado de forma acelerada su participación en la compra de petróleo venezolano. 65.000 barriles diarios en el 2025, un aumento del 29% con respecto al 2024 y 7 veces más que con respecto al 2023. Es decir, en teoría, ese petróleo era para llevarlo a Cuba, para generar la electricidad, pero en realidad lo que hace Cuba con ese petróleo es revenderlo en Asia y quedarse con todo ese dinero. El, lo que indica este reportaje del New York Times el día de hoy es que hay como una especie de OPEP de los países sancionados y que se están ayudando entre ellos. Irán, que ha reparado las refinerías de Venezuela; Rusia, que aporta el nafta para diluir el crudo venezolano; China, que por cierto, ustedes recordarán que había un barco ruso que iba en dirección a Venezuela y los americanos se metieron de por medio y el barco ruso regresó; China, que compra este petróleo sancionado; y Cuba, que obtiene las divisas a través de este mecanismo perverso para robarle el dinero a los venezolanos, porque ese dinero es de los venezolanos. Y entonces, mira, aquí mandaron a las, aquí mandaron a las Clarias a comentar. Claria, lo siento mucho, pero es un golpe bastante duro, ser multimillonario al régimen cubano. Y por cierto, he visto por ahí algunos agentones del régimen cubano y otros que no son agentones, pero que se dedican a replicar la propaganda del régimen cubano, que dice: esto solo afecta al pueblo cubano. Yo te invito a que vayas a Varadero a ver si hay luz o no hay luz en los hoteles de Varadero. Yo te invito a que veas el hotel ese grandísimo que construyeron en El Vedado para ver si tiene luz o no lo tiene. Yo te invito a que revises mis últimos reportajes sobre los viajes del Cangrejo, sobre los millones de dólares que tiene el régimen cubano en diferentes cuentas de banco alrededor del mundo, para que tú me digas a mí si esto en realidad iba para el pueblo cubano o para sostener a los militares cubanos. Dice, a ver, dice por aquí, ahí está, dice Natacha: hay que ser muy estúpido para pensar de que eso va a para el pueblo cubano, efectivamente. Le dieron donde les duele. Sí, por cierto, el régimen cubano ya salió a decir que bueno, que los piratas del Caribe, algo interesante también, la administración Trump dijo que va a seguir confiscando buques de petróleo. O sea, este es el primero, vienen más. Así que ojo con eso. Saludos desde Alemania, la cosa está fea, dice alguien por aquí. Fea, se va a poner peor, se va a poner mucho peor. Eh, los médicos esclavos pagan con su sudor este petróleo, así es. Los médicos, y no solo los médicos, Maduro está pagando con este petróleo la seguridad que tiene hoy en Venezuela, que es cubana. O sea, quienes rodean a Maduro hoy son cubanos. Quienes cuidan a Maduro, quien dice por ahí, incluso quien no ha permitido que Maduro se vaya del poder, son los cubanos. Entonces, ese es el dinero que está detrás de este petróleo. Y repito, Estados Unidos ya dijo que van a seguir incautando más buques de petróleo. O sea, este mecanismo que utiliza Cuba para financiarse, para financiar la represión y a la misma vez para cobrarle a Maduro por sostener a la dictadura, al parecer se va a derrumbar. En La Habana están temblando los comunistas, dice alguien por aquí. ¿No estaban invocando el bloqueo? Bueno, toma. Sí, y se va a poner peor, se va a poner peor según lo que he escuchado, así que quería compartir con ustedes, creo que es muy interesante esto, ¿eh? Y hoy había otro análisis en el New York Times que dice que para Rubio el camino de La Habana pasa por Caracas. Dice Rubio, que estamos clarísimos de que es la figura central en toda esta presión contra el régimen de Nicolás Maduro, y por eso es que el régimen de Nicolás Maduro está pagándole a Malanga para que hable a favor de ellos aquí en los Estados Unidos, porque tienen mucho dinero para eso. Rubio, para destruir al régimen de La Habana, quiere y sabe que primero hay que destruir el régimen de Caracas, y eso es lo que están buscando. Entonces, dice: mi familia vive en Guantánamo, tienen 1 hora de corriente al día. Que corten todo eso, solo se beneficia a la dictadura. Es real. Y esto es lo que más me llama la atención, ¿no? Cómo
salen por ahí. Eso solo perjudica al pueblo. Vamos a estar aquí. A ver, vete allí a Varadero, vete a la Torre K. Dime si falta algo en la Torre K, si falta algo en Varadero. Pero no eso. Aquí yo les expuse los negocios de la hija del Aje. Yo les he puesto aquí de todo lo que tienen esa gente que vive del hambre del pueblo cubano, que vive de la miseria del pueblo cubano, que son multimillonarios a costa del hambre del pueblo cubano. Entonces, a ver, mi hermano, pero tú defiendes que una embarcación de un país en alta mar sea intervenida mediante la fuerza militar. Roberto, eso es legal, absolutamente. Ese barco estaba sancionado. Todo alrededor de ese barco es robado al pueblo venezolano. Ese petróleo le pertenece al pueblo venezolano y está siendo robado por un régimen que no es legítimo. Es un narcogobierno, es una dictadura. El pueblo venezolano votó libremente por María Corina Machado y por Edmundo González como la fórmula, como las personas que quieren para su futuro, para dirigir. Maduro es un usurpador. ¿De qué me estás hablando? Ese petróleo es robado al pueblo venezolano. Y todo esto además estaba sancionado, es decir, está permitido por la justicia estadounidense. Esa operación es completamente legal. Y ojalá que sigan incautándole el petróleo. Maduro no es un gobernante legítimo, es un dictador que ha masacrado al pueblo venezolano con el apoyo de la dictadura cubana. Y es el jefe del cártel de los soles, por el cual hay una recompensa de $50 millones. Entonces, dice Pancho Pérez, no le gusta las expropiaciones a quien las inventó. Exactamente. Y esto es otra cosa. El otro día hablaba con alguien y me decía eso, no, porque entonces, que imagínate, hay que apoyar a la pequeña empresa en Cuba y los empresarios de Cuba. Y ¿de qué me estamos hablando? Si en Cuba el mismo gobierno que hay hoy es el mismo gobierno que les robó a los cubanos todo lo que había ahí. ¿De qué estamos hablando? O sea, la amnesia selectiva. Pero bueno, ahí está. Señores, nada, nos mantenemos en contacto. Golpe millonario al régimen cubano. La mala noticia para el régimen cubano, vienen más incautaciones de barcos, así que creo que el negocio se les cayó. Gracias a todos por la sintonía, nos mantenemos en contacto y por favor suscríbase ahí al canal de YouTube. Nos vemos más tarde, más tarde tengo un reportaje sobre un represor. No se lo pueden perder, no se lo pueden perder. Nada más lo dejo ahí. Por cierto que lo voy a llamar ahora por teléfono a su casa. Gracias a todos, nos vemos.